Recientemente, el Congreso de la República hundió la ley de financiamiento. Esto es una muestra más de esa resistencia irracional de ciertos sectores de la élite política y económica de este país para que no avance el cambio. Lo primero que hay que decir es que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido que sortear el desastroso manejo de las finanzas públicas que hizo el gobierno del presidente Iván Duque, en el cual endeudaron al país con el Fondo Monetario Internacional en la pandemia bajo intereses altísimos a muy corto tiempo, recursos que por demás muchos de ellos están cuestionados por presuntos destinos de corrupción durante la pandemia en este país. Pero además, recuerden que quedamos con un déficit de 37 billones de pesos por el Fondo de Estabilización de los Combustibles, y a eso le tenemos que sumar que el gobierno del presidente Gustavo Petro presentó una reforma tributaria y fue tumbada una parte de estas por la Corte Constitucional, lo que implicó la reducción del recaudo en 6 billones de pesos al año, dado que, de acuerdo al fallo de la Corte Constitucional, se permite la deducción de los impuestos a las regalías, es decir, las transnacionales extractivistas de este país deben pagar impuestos y regalías. La Corte Constitucional no permitió esto y esto significó 6 billones de pesos menos para el recaudo, para las finanzas del país. Debemos decir que lo que buscan estos sectores de la oposición que quieren obstruir el cambio es que el gobierno deje de invertir en programas sociales para la ciudadanía, para los niños y niñas, para las mujeres, para los viejos y viejas. 12 billones de pesos en el 2025. Eso es lo que están buscando para restringir la política social del gobierno nacional. Esto es inaceptable. Pero además debemos decir que hay otros proyectos de ley que cursan en este momento en el Congreso de la República. Voy a mencionar solo dos, pero hay varios de importancia social para el país, como es la jurisdicción agraria y la reforma a la salud, que en este momento se encuentra en trámite en la Cámara de Representantes. Esperamos que en este momento sí haya una sensatez en el Congreso de la República y se apruebe esta reforma. Hay una crisis acumulada de décadas en este país que solo puede ser resuelta por el Congreso de la República. No pueden seguir repitiendo la misma mentira de que es el gobierno de Gustavo Petro quien generó una crisis que a todas luces viene hace mucho tiempo. En Colombia se diseñó un sistema de salud hace 3 décadas que hace posible que haya un saqueo billonario de recursos públicos de la salud. Este año se han documentado 3 hechos que yo reseño en mi artículo de la revista Sur. El primer hecho que se documentó tiene que ver con una denuncia que diversas organizaciones de la sociedad civil interpusimos ante los organismos de control por la presunta pérdida de 13.2 billones de pesos en 4 años por parte de las EPS, de recursos de los impuestos de los colombianos y las cotizaciones de los trabajadores. Posteriormente, la Contraloría General de la República nos dio la razón y abrió procesos de responsabilidad fiscal por 11.3 billones de pesos que podrían haberse perdido, desviado, destinado para fines distintos a la atención en salud solo en el año 2020 de la pandemia, donde el gobierno de Iván Duque nos estaba endeudando a altísimos intereses. Y ya el último hecho documentado y denunciado penalmente por la Superintendencia de Salud es el caso de Ecosalud, donde hicieron un préstamo a un banco por 200.000 millones de pesos con una empresa de papel que crearon, Cosalud Inversa, con un patrimonio de 10 millones de pesos. Eso no es raro en el sistema de salud. Recordemos que Medimás fue creada con un patrimonio de 1 millón de pesos para manejar 320.000 millones de pesos al mes. Todo esto permitido y autorizado por los gobiernos anteriores que han generado una maraña normativa para permitir que billones de pesos de los colombianos se manejen casi que a discrecionalidad. Esos 200.000 millones fueron respaldados con los recursos de los colombianos y posteriormente, cuando sobrevino la intervención, el banco embargó esos recursos de los colombianos que no tenían nada que ver con destinaciones de la salud, que son tratamientos, pago de trabajadores, clínicas y hospitales. Esto ya está puesto en conocimiento de las autoridades por parte de la superintendencia y el señor presidente Gustavo Petro, pero lo que va a resolver de fondo esta situación es la reforma a la salud,
y solo el Congreso de la República tiene en sus manos la responsabilidad de resolver este tema o no, porque las intervenciones son insuficientes. Las intervenciones no son la reforma en la salud. Las intervenciones son mecanismos constitucionales que tiene el gobierno y el Estado para poder proteger recursos públicos que entrega entidades particulares. En Colombia eran 157 EPS, intervinieron y liquidaron más de 100 en todos los gobiernos. Lo que va a resolver el problema de fondo es la reforma a la salud. Y volvemos e insistimos, el sistema de salud debió reformarse hace muchísimos años. Es como si tuviéramos un paciente con cáncer. Si a ese paciente no se le aplica el tratamiento a tiempo, entre más tiempo pase, más va a empeorar la enfermedad. La crisis va a continuar si el Congreso de la República no aprueba la reforma a la salud para poder hacer una transición ordenada. Les invito entonces a que lean mi columna, mi ensayo en la revista Sur Carolina Corcho, donde explico con datos, cifras, los hechos de corrupción que se han presentado en el sistema de salud en Colombia.